Lección 1. Dedicación legal. Vaya, ser abogado requiere mucha dedicación y trabajo duro. De verdad, las horas pueden ser largas y la presión, intensa. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué estás haciendo para alcanzar tus metas en este campo? Me estoy centrando en adquirir experiencia práctica a través de prácticas y networking. Esa es una gran estrategia. Establecer conexiones a menudo puede abrir puertas a nuevas oportunidades. Sí, también me aseguro de mantenerme al día con las tendencias legales y los casos importantes. Eso es esencial. El panorama legal cambia constantemente y mantenerse informado es fundamental. Por supuesto, creo que la dedicación y el aprendizaje continuo darán frutos a largo plazo. Admiro tu compromiso. Estoy seguro de que lograrás grandes cosas en tu carrera. Lección 2. Exploración culinaria. ¿Qué tipo de cocina sirven en ese nuevo restaurante? Se especializan en comida tradicional italiana y he oído cosas increíbles sobre ello. ¡Qué rico! Me encanta la cocina italiana, es tan rica en sabor y variedad. Por supuesto, desde pasta hasta pizza, hay opciones para todos los gustos. Sí, me encanta la pasta casera, es tan reconfortante. Estoy de acuerdo. Y los postres, como el tiramisú y los cannoli, son para chuparse los dedos. Vamos a visitarlo este fin de semana. Tengo muchas ganas de disfrutar de platos auténticos. Genial idea. Qué ganas de probar los sabores de Italia aquí mismo. Será una divertida aventura culinaria. Lección 3. Valor sentimental. Lo intentaré. ¿Y qué pasa con los objetos sentimentales? Me cuesta desprenderme de ellos. Lo entiendo perfectamente. Los objetos sentimentales suelen traer consigo muchos recuerdos. Exactamente. Es difícil desprenderse de cosas que tienen un significado emocional. Sí, es como desprenderse de una parte del pasado, lo cual puede ser muy difícil. Creo que encontrar un equilibrio es la clave. Quizá conservar algunos objetos preciados sea una buena idea. Por supuesto, se trata de preservar los recuerdos sin que el desorden los sature. Estoy aprendiendo a apreciar los recuerdos sin necesidad de conservar todo físicamente. Esa es una mentalidad saludable. Te permite apreciar el pasado y dar paso a nuevas experiencias. Me alegra que estemos discutiendo esto. Realmente ayuda a compartir estos pensamientos. Lección 4. Las maravillas de la naturaleza. Entonces sentí que la tierra temblaba bajo mis pies. Fue una emoción inesperada. Eso suena intenso. ¿Qué oíste cuando tembló el suelo? Escuché golpes gigantescos en el suelo mientras el suelo de la jungla temblaba a mi alrededor. Guau, fue un animal el que causó todo ese alboroto. Sí, resultó ser una manada de elefantes que transitaba por la zona. Es increíble. Presenciar criaturas tan majestuosas en su hábitat natural debió ser sobrecogedor.
Realmente lo fue. El poder y la gracia de los elefantes son algo que no se olvida. Solo puedo imaginarlo. Estar en la naturaleza y experimentar sus maravillas es tan especial. Estoy de acuerdo. Son momentos como estos los que nos recuerdan la belleza de nuestro planeta. Lección 5. Debates planetarios. Algunos científicos creen que Plutón no es realmente un planeta. Es una perspectiva interesante. Sin duda, genera muchos debates en la comunidad científica. Sí, argumentan que las características de Plutón son más similares a las de los asteroides que a las de los planetas tradicionales. Yo también lo he oído. Es fascinante cómo evoluciona nuestra comprensión del sistema solar. Exactamente. Lo que antes se consideraba un planeta ahora tiene una clasificación diferente, lo cual es asombroso. Me parece sorprendente cómo la ciencia siempre actualiza y perfecciona sus teorías. Sí, esto demuestra que el conocimiento no es estático, crece a medida que aprendemos más. Me pregunto qué otros descubrimientos nos esperan en el futuro. Yo también, el universo está lleno de misterios que esperan ser descubiertos. Lección 6. Rutas de senderismo. Suena divertido. ¿Conoces alguna buena ruta de senderismo por aquí? Sí, hay varios senderos hermosos que ofrecen vistas impresionantes y la oportunidad de conectarse con la naturaleza. Qué bueno saberlo. Me encanta descubrir nuevos lugares para explorar al aire libre. Por supuesto, un sendero lleva a una pintoresca cascada, que es una visita obligada. ¡Guau! Ya me imagino el sonido del agua y el aire fresco. Sí, también es un lugar perfecto para un picnic después de la caminata. Suena ideal. Me encanta combinar el ejercicio con paisajes hermosos. Planifiquemos un día para ir de excursión y aprovechar al máximo el aire libre juntos. ¡Qué ganas! Será una escapada refrescante de nuestras vidas ajetreadas. Lección 7. Actividades creativas. Participar en una actividad creativa es realmente una forma maravillosa de expresarse. Totalmente de acuerdo. Que permite experimentar con diferentes técnicas y materiales. Exactamente. Ya sea pintando, dibujando, haciendo manualidades, hay infinitas posibilidades para explorar. Sí, es increíble cómo la creatividad puede servir tanto como válvula de escape como fuente de relajación. Descubrí que me ayuda a relajarme después de un largo día y a aclarar mi mente. Por supuesto, además, es una forma genial de desarrollar nuevas habilidades mientras te diviertes. Siempre me inspiro en lo que crean otros, me anima a probar cosas nuevas. Igualmente, planeemos un día creativo juntos para trabajar en nuestros proyectos. Suena perfecto. Tengo muchas ganas de ver qué se nos ocurre. Lección 8. La emoción del viaje. Hola, ¿listos para nuestro viaje? Sí, estoy muy emocionada. ¿Ya terminaste de empacar? Sí,
Me aseguré de tachar todo de mi lista para no olvidar nada. ¡Qué inteligente! Todavía tengo que empacar algunas cosas de último momento, pero ya casi estoy listo. Genial, siempre es mejor estar preparado, sobre todo para una aventura. Por supuesto, tengo muchas ganas de salir a la carretera y explorar nuevos lugares juntos. Sí, la ilusión de descubrir nuevos paisajes hace que el viaje sea aún más emocionante. Estoy de acuerdo. Asegurémonos de tomar muchas fotos para inmortalizar nuestros recuerdos. Sin duda, este viaje será inolvidable. Lección 9. Finalización de planes. Estoy de acuerdo. Terminemos el plan y preparemos todo para nuestro próximo evento. Suena genial. Organizar todo con antelación ayudará a que el proceso transcurra sin problemas. Exactamente. Creo que deberíamos crear una lista de verificación para cubrir todos los detalles importantes. Sí, nos mantendrá en el buen camino y evitará que se nos escape nada. Dividamos las tareas en función de lo que cada uno hace mejor para hacerlo más eficiente. Bien pensado. Con gusto me encargaré de la decoración y las invitaciones. Perfecto. Me encargo del catering y la logística entonces. Genial. Trabajando juntos podemos hacer que este evento sea realmente especial. Estoy emocionado por ver que todo se junta. Lección 10. Mejoras en el hogar. ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar este espacio? Sí, creo que pintar las paredes puede hacer una gran diferencia en la atmósfera general. Estoy de acuerdo. Una nueva capa de pintura puede iluminar una habitación y darle nueva vida. Exactamente. Además, elegir un nuevo color puede reflejar tu personalidad y estilo. Me encanta la idea. Deberíamos considerar colores que creen un ambiente cálido y acogedor. Sí, creo que los tonos neutros suaves o los azules claros podrían funcionar bien para lograr un efecto relajante. Recopilemos algunas muestras de pintura y veamos qué colores resuenan con nosotros. Parece un proyecto divertido. Me entusiasma transformar este espacio juntos. Yo también. Se sentirá como un espacio completamente nuevo cuando terminemos. Lección 11. Aventuras en Texas. La agreste belleza de Texas, con sus praderas y desiertos, atrae a muchos turistas cada año. Sí, es increíble la diversidad de paisajes en un estado tan grande. Estoy de acuerdo. Para ser un estado mayormente seco, Texas tiene algunas maravillas naturales sorprendentes. Por supuesto, desde impresionantes cañones hasta hermosos ríos, hay muchísimo por explorar. Y la vida salvaje también es fascinante, se pueden observar muchas especies únicas. Sí, me encanta cómo la naturaleza ofrece tanta variedad de experiencias para los amantes de las actividades al aire libre. Planifiquemos un viaje para explorar juntos algunas de estas hermosas áreas. ¡Qué gran idea! Me entusiasma experimentar la belleza natural de Texas de primera mano.
Yo también. Será una aventura inolvidable. Lección 12. Experiencias culturales. Sí, he viajado con gente local antes y disfruto de la experiencia cultural que proporciona. ¡Qué maravilla! Alojarse con gente local ofrece una perspectiva única de su estilo de vida. Exactamente. Experimentarás tradiciones, gastronomía y costumbres que no encontrarías en hoteles. Totalmente de acuerdo. Hace que tu experiencia de viaje sea mucho más enriquecedora y memorable. Además, a menudo se establecen conexiones genuinas con personas que perduran más allá del viaje. Sí, esas interacciones pueden dar lugar a amistades e historias compartidas. Consideremos esto para nuestra próxima aventura. Podría ser una oportunidad increíble. Me encanta. Explorar una nueva cultura desde la perspectiva local suena increíble. No puedo esperar a ver lo que descubrimos juntos. Lección 13. Flores del jardín. A veces he contado más de 30 flores en mi jardín y es una alegría verlo. ¡Wow! Impresionante. ¿Qué tipo de flores cultivas? Tengo una mezcla de margaritas, rosas y girasoles, cada uno aporta su propio encanto. ¡Qué bonito! Me imagino lo vibrante y colorido que debe ser tu jardín. Sí, algunas flores miden más de 13 cm de alto, lo que las hace muy llamativas. Me encanta ver tanta variedad. Agrega mucha vida a cualquier espacio al aire libre. Exactamente. La jardinería es un pasatiempo muy gratificante, ver cómo todo crece y florece. Totalmente de acuerdo. Es terapéutico dedicar tiempo a cuidar las plantas y disfrutar de la naturaleza. Planifiquemos una visita a nuestros jardines. Me encantaría ver tus flores también. Lección 14. Reuniones familiares. Hola, tuvimos una reunión familiar hace poco y fue un momento muy agradable. Suena genial. Las reuniones familiares son una forma estupenda de reconectar. Claro, cocinamos juntos y compartimos anécdotas que nos acercaron. Me encanta. Cocinar en grupo crea un ambiente cálido y alegre. Sí, cada plato tenía una historia detrás, lo que hacía la comida aún más especial. Estoy de acuerdo. Son esos momentos compartidos los que crean recuerdos imborrables. Planeemos una reunión propia pronto, sería genial tener a todos juntos. Me apunto. Pensemos en actividades divertidas y recetas deliciosas. No puedo esperar a crear nuevos recuerdos con todos. Lección 15. Periodo de ajuste. Definitivamente me tomó algún tiempo adaptarme, pero ahora me encanta estar aquí. Qué bueno saberlo. Mudarse a un nuevo lugar puede ser todo un reto al principio. Sí, el choque cultural inicial fue abrumador, pero he aprendido a apreciarlo. Lo entiendo. Es increíble cómo podemos adaptarnos y encontrar comodidad en nuevos entornos. Exactamente. La comunidad local ha sido muy acogedora, lo que facilitó la transición.
¡Qué maravilla! Tener gente que te apoye puede marcar la diferencia. Estoy agradecido por las experiencias que he adquirido durante este periodo de adaptación. Me alegra que ya lo estés disfrutando. Exploremos más la zona juntos. Suena genial. Tengo muchas ganas de descubrir nuevos lugares contigo. Lección 16. Impresiones artísticas. Intentó retratar la vida tal como era en Estados Unidos a través de sus pinturas. Suena fascinante. El arte puede capturar la esencia de una cultura con gran belleza. Exactamente. Su obra refleja las dificultades y alegrías de la vida cotidiana. Me encanta cómo el arte puede contar historias y evocar emociones de maneras tan poderosas. Sí, ofrece a los espectadores una visión de diferentes perspectivas y experiencias. Me encantaría ver algunas de sus piezas. Deben ser increíblemente impactantes. Busquemos una exposición que muestre su obra, podría ser una experiencia inspiradora. Suena genial. Tengo muchas ganas de sumergirme en su visión artística. Yo tampoco. Será una oportunidad maravillosa para apreciar el arte juntos. Lección 17. Las cerraduras. A medida que nos acercamos a la siguiente esclusa, el barco se moverá a su posición y se elevará nuevamente. ¡Qué fascinante! Siempre me ha intrigado cómo funcionan las esclusas en los barcos de transporte. Es bastante ingenioso, la verdad. Los barcos que van en dirección contraria se bajan, creando un flujo de tráfico fluido. Sí, es asombroso cómo la ingeniería puede resolver problemas tan complejos en el transporte. Exactamente. Ver el proceso es como una especie de baile, con barcos en transición con gracia. Me encanta esa analogía. Hace que toda la experiencia se sienta aún más especial y coordinada. Estén atentos a la próxima cerradura, no puedo esperar a ver la mecánica en acción. Por supuesto, es una parte única del viaje que le da más emoción. Me alegro de que estemos viviendo esto juntos. Son momentos como estos los que hacen que el viaje sea memorable. Lección 18. Mudanza. Hola, qué gusto conocerte. Bienvenido al barrio. Gracias. Me emociona estar aquí. Ya te instalaste en tu nuevo hogar. Sí, me costó un poco, pero por fin me siento como en casa. ¡Qué maravilla! Al principio puede ser abrumador, pero encontrar tu ritmo marca la diferencia. Exactamente. Explorar la zona me ha ayudado mucho a sentirme más conectado. Me lo imagino. ¿Has descubierto algún sitio local que te guste? Sí, hay una encantadora cafetería a la vuelta de la esquina que sirve los mejores pasteles. Suena delicioso. Tendré que echarle un vistazo. Me encanta encontrar lugares acogedores para relajarme. Claro, planeemos tomar un café allí algún día, será divertido charlar y conocernos. Lección 19. Momentos musicales.
Ya sabes, compositores como Mozart y Chopin nos han dado una música increíblemente bella, ¿verdad? Por supuesto, sus melodías parecen capturar la esencia de las emociones humanas de maneras que a veces las palabras no pueden expresar. Es fascinante cómo sus obras han resistido la prueba del tiempo y resonado en el público incluso siglos después. A menudo me pregunto qué les inspiró a crear piezas tan atemporales. Parece como si estuvieran comunicando sentimientos universales. De hecho, la complejidad de sus composiciones hace que uno aprecie aún más la profundidad de su genio. Sí, escuchar su música puede ser un viaje emocional, ¿verdad? Evoca muchísimos sentimientos. Estoy totalmente de acuerdo. Cada nota es como una pincelada en el lienzo de la vida, pintando imágenes vívidas en nuestras mentes. Qué bien dicho. La forma en que la música puede transportarnos a diferentes épocas y lugares es simplemente mágica. Y pensar que tanta creatividad surgió en tiempos en que la vida era tan diferente a la nuestra hoy es verdaderamente inspirador. Lección 20. Opciones orgánicas. Ya sabes, normalmente opto por opciones orgánicas cuando hago la compra. Qué interesante. ¿Qué crees que hace que la comida orgánica sea mejor? Creo que es más saludable porque a menudo tiene menos pesticidas y productos químicos. Por supuesto, además, apoyar a los agricultores orgánicos parece más ético, ¿no? Sí, de verdad, siento que estoy contribuyendo a un futuro más sostenible. ¿Tienes alguna marca orgánica favorita que recomiendes? Me encantan las marcas que se centran en productos locales, tienen un sabor más fresco. Qué buen consejo. Sin duda lo buscaré la próxima vez. Déjame saber lo que encuentres, me encantaría escuchar tus pensamientos. Lección 21. Edificios históricos. ¿Alguna vez has visitado ese viejo edificio del centro? Sí, fue construido en el siglo XIV, ¿verdad? Exactamente. Es fascinante cuánta historia encierran esas paredes. Estoy de acuerdo. Caminar por allí te hace sentir como si hubieras retrocedido en el tiempo. Y la arquitectura es simplemente impresionante, es un verdadero testimonio de la artesanía. Por supuesto, me encanta cómo solían construir edificios con tanto detalle. Es increíble pensar en todas las historias que esas paredes podrían contar. Claro, cada rincón parece susurrar secretos del pasado. Me encantaría explorar más sitios históricos como ese contigo. Lección 22. El placer de cocinar. Cocinar es una habilidad muy útil, ¿no crees? Por supuesto, es genial poder preparar tus propias comidas. Además, permite la creatividad en la cocina, lo que siempre es divertido. Exactamente. Experimentar con diferentes ingredientes puede dar como resultado platos increíbles. Y cocinar en casa suele ser más sano que comer fuera. Es cierto, al fin y al cabo, tú controlas lo que comes. ¿Tienes un plato favorito que te encanta cocinar? Disfruto mucho hacer pasta casera.
Es una labor de amor. ¡Qué rico! Me encantaría probar tu pasta casera algún día. Lección 23. Un descanso muy necesario. Creo que será un descanso muy necesario de nuestra rutina diaria. Sí, estoy totalmente de acuerdo. A veces, simplemente necesitamos desconectar y relajarnos. Exactamente. Un cambio de aires puede hacer maravillas para la mente. De verdad que sí. Tengo muchas ganas de explorar un lugar nuevo juntos. Igual, ¿has pensado a dónde deberíamos ir? Tal vez una playa tranquila, un encantador refugio en la montaña. Ambas suenan fantásticas. El aire fresco y las hermosas vistas serían refrescantes. Ya puedo imaginarnos disfrutando de un atardecer junto al agua. Eso sería perfecto. Hagámoslo realidad pronto. Lección 24. Fresas frescas. Sí, están recién recogidos hoy. Genial. ¿Cuánto cuesta un kilo de fresas? Creo que cuesta unos $5, bastante razonable para fruta fresca. Suena genial. Las fresas frescas son lo máximo. Por supuesto, saben mucho mejor que los de la tienda. No puedo esperar para hacer una tarta de fresas con ellas. ¡Qué rico! Me encantaría ayudarte a prepararlo. Perfecto. Agarramos unos kilos y empezamos a hornear. ¡Qué emoción! Seguro que será un dulce regalo. Lección 25. Consejos de viaje. El mes que viene estoy planeando un viaje. ¿Tienes algún consejo? Claro. Primero, intenta evitar los lugares turísticos si puedes. ¡Qué buena idea! Las joyas ocultas suelen ser las más gratificantes. Exactamente. Las experiencias locales te permiten experimentar la cultura de verdad. Me encanta probar la comida local. Es una de las mejores partes de viajar. Yo también. La comida callejera puede ser toda una aventura. Y no te olvides de hablar con la gente local. Ellos conocen los mejores lugares. Por supuesto, conectar con la gente local enriquece la experiencia. Lo tendré en cuenta, suena como un plan. Lección 26. Justicia para todos. Nuestra vida está llena de muchos desafíos y queremos justicia para todos los seres humanos. Sí, es esencial que nos dediquemos a lo que realmente importa. Creo que todos merecen una oportunidad justa para prosperar. Por supuesto, es desgarrador ver la desigualdad en nuestro mundo. Deberíamos trabajar para crear una sociedad más inclusiva. De acuerdo, pequeñas acciones pueden generar cambios significativos con el tiempo. Seamos voluntarios o apoyemos causas que promuevan la igualdad. ¡Qué idea tan fantástica! Todo esfuerzo cuenta en la lucha por la justicia. Juntos podemos hacer la diferencia. Lección 27. Lista de la compra.
El brócoli y las zanahorias son perfectos para una comida saludable. ¿Te acordaste de comprar leche también? Ay, no, casi lo olvido. Lo añadiré a la lista ahora mismo. Bien pensado. La leche fresca también es genial para hacer batidos. Exactamente. Los batidos son una forma muy fácil de obtener nutrientes. Además, puedes mezclar cualquier fruta o verdura que tengas a mano. Es una situación en la que todos ganan, seguro. Parece que nos espera una semana saludable. Estoy deseando probar nuevas recetas con todo esto. Lección 28. Preferencias de café. Soy más de café con leche, no puedo resistirme a esa textura cremosa. Lo entiendo perfectamente. Los lattes tienen ese equilibrio perfecto entre espresso y leche. Exactamente. La leche espumosa realmente realza la experiencia del café. Sí, además, puedes personalizarlos con diferentes sabores o jarabes. Es cierto, me encanta añadir vainilla o caramelo para darle un toque extra de dulzor. También disfruto probar sabores de temporada, como la especia de calabaza en otoño. Probemos una nueva cafetería que ofrezca cafés con leche únicos. Podría ser una salida divertida. Genial idea. Siempre estoy dispuesta a descubrir nuevos cafés. No puedo esperar para disfrutar de un delicioso café con leche contigo. Lección 29. Necesidades de alojamiento. ¿Crees que este alojamiento se adapta a mis necesidades para el viaje? Echemos un vistazo a las imágenes y leamos las reseñas para decidir. Suena bien. Quiero asegurarme de que sea cómodo y práctico. Sí, es importante tener un lugar que te haga sentir como en casa. Claro, también busco servicios como cocina y lavandería. Son características geniales. Pueden marcar una gran diferencia durante tu estancia. Veamos si también tienen buenas calificaciones en limpieza y servicio al cliente. Claro, una experiencia positiva puede enriquecer tu viaje. Estoy deseando encontrar el lugar perfecto para nuestra aventura. Lección 30. Entusiasmo cultural. Los años del siglo XIX fueron de cultura floreciente, la gente estaba apasionadamente interesada en las artes. Sí, fue una época de importantes cambios e innovación en la literatura, la música y la pintura. Exactamente. Artistas y escritores exploraban nuevas ideas y traspasaban fronteras. Me encanta cómo ese periodo sentó las bases para muchos movimientos artísticos modernos. Por supuesto, es fascinante ver cómo los cambios culturales influyen en la sociedad en su conjunto. Sí, exploremos más sobre esta época y su impacto en la cultura actual. Suena genial. Podríamos visitar un museo o leer literatura histórica. Estoy emocionado. Aprender sobre el pasado puede darnos una visión más profunda del presente. No puedo esperar para profundizar en estas discusiones contigo.